¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y hoy día vamos a hacer la segunda parte de la cultura mesopotámica. Vamos a empezar la clase como siempre conmigo, dándoles las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos con nuestras familias, porque estamos bien de salud, porque estamos vivos, y le vamos a pedir lo mismo, que cuide a nuestras familias, a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, antes que me olviden, el día martes de la semana que viene es la exposición con ustedes. Necesito que vayan practicando porque voy a tomar las preguntas de cualquier tema que hayamos visto hasta el día de hoy. Todos los temas de historia universal que hemos visto van a ser las preguntas que van a venir para las preguntas sobre la exposición. Ustedes van a exponer su tema. Las preguntas van a ser sobre los temas que hemos visto durante todo el tercer trimestre. Bien, vamos a empezar la clase con un video. Quiero que vean sobre las escrituras jeroglíficas, que es la segunda parte, como les decía, de la cultura mesopotámica. La escritura surgió de manera independiente en diferentes lugares de la Tierra. Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, América. Estos sistemas de escritura, que fueron creados en diferentes momentos, no tuvieron la influencia de otros pueblos. Cada sistema fue una invención propia de cada sociedad. Las primeras escrituras fueron la cuneiforme, creada por el pueblo sumero en Mesopotamia, y la jeroglífica de los egipcios, quienes vivían junto al río Nilo. La utilización de la escritura marca para los historiadores el comienzo de la historia antigua. En este video no voy a hablar sobre el origen de los sistemas de escritura, sino de sus características más importantes. La escritura cuneiforme. Fue creada en el sur de la Mesopotamia por el pueblo súmero. Este sistema se creó en el momento en el que las ciudades crecían y los intercambios se hacían más frecuentes. En este contexto, era necesario realizar inventario de los excedentes, como documentar las diferentes actividades de la ciudad. Se llama cuneiforme por la forma triangular de las marcas que componen los símbolos. Poseen forma de cuña. Esta escritura se realizaba con un junco sobre arcilla fresca, la cual se secaba al sol o en hornos. Si bien al principio la función de la escritura era documentar las actividades de la ciudad, con el paso del tiempo se usó para enviar mensajes, realizar narraciones y poemas. La escritura jeroglífica. Bien, esto es lo que corresponde al tema de hoy, ¿no? La cultura cuneiforme, que es la de las cuñas, porque estamos viendo, recuerden, estamos terminando de ver lo que corresponde al tema de del arte y la sociedad en Mesopotamia. A ver, vamos a empezar. Primero vamos a ir con la escritura y el arte, después vemos la sociedad y la población. En Mesopotamia se desarrolló una rica cultura gracias a la diversidad de pueblos que la habitaron. Ya dijimos en la clase pasada los pueblos que la habían habitado y cómo es que llegaron ahí. Uno de sus principales aportes de la humanidad fue la invención del primer sistema de escritura, que era lo que veíamos en el video. En Sumer, la invención de la escritura. En Sumer se desarrollaron las primeras formas de escritura, que datan del año 3400 a.C. La escritura de ese entonces era pictográfica. ¿Qué significa pictográfica? Que empleaba dibujos que representaban objetos reales, ¿no? Un objeto era reemplazado por un dibujo. Sin embargo, con el tiempo se van a simplificar los signos y se va a crear la escritura que, como vimos en el video, se llamaba cuneiforme. La escritura se practicaba sobre tablillas de arcilla, en donde los signos se grababan con una caña afilada sobre el barro fresco. Para que el dibujo fuera nítido, había que levantar la caña varias veces, y entonces se producía una combinación de trazos quebradizos con apariencia de clavos o cuñas. Por ello, esta escritura recibió el nombre de cuneiforme,
porque tenía apariencia de cuña. Por eso es el nombre cuneiforme. Normalmente las tablillas se reutilizaban, pero a veces, si el escrito era muy importante, se cosían para endurecerlas y conservarlas. Por lo general representaban animales o objetos, lo que indica que esta escritura nació como un medio de contabilidad. Este logro les permitió a los pueblos mesopotámicos llevar un registro metódico y minucioso de la información. Entonces, lo que nos está diciendo es que primero representaban animales, ¿no? La cabeza de un buey para representar el buey, ¿no? Pero era sobre todo un medio de contabilidad, igual muy parecido a lo que va a ser aquí en la civilización inca, ¿no? Nosotros también hemos tenido en la civilización inca con con, eh, cuando los incas hacían su sistema de contabilidad, también pareciese que lo hacían en esta misma forma, aunque los incas no conocían, no tenían una escritura propia, pero sí tenían un sistema de contabilidad. En la literatura tenía como objetivo alabar a los dioses y resaltar las hazañas de los grandes reyes. Al principio, esas historias eran parte de una tradición oral y se transmitían a los príncipes y sacerdotes de la nobleza. Posteriormente empezaron a ser registradas en textos que se conservan hasta nuestros días. El ejemplo más notable de la literatura mesopotámica es la epopeya Gilgamesh, texto que narra las aventuras de este héroe, que recorre sin éxito un largo camino en busca de la inmortalidad. ¿De qué trata la epopeya Gilgamesh? Acá hay un video que es bien bonito de una serie que se llama Cosmos, que se las recomiendo. Nuestros antepasados medían el paso del tiempo a través de la luna y las estrellas. Pero fue la gente que vivió aquí en esa época, hace unos 5000 años, la que empezó a desgranar el tiempo en porciones más pequeñas de horas y minutos. Llamaban a este lugar Uruk. Nosotros lo llamamos Irak. Es una parte de Mesopotamia, una tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. El concepto de ciudad se inventó aquí, y una de las más importantes victorias de la humanidad se ganó en una incesante batalla contra el tiempo. Aquí fue donde aprendimos a escribir. La muerte ya no podía silenciarnos, y la escritura nos dio el poder de contactar a través de los milenios y de hablar dentro de las cabezas de los vivos. Nunca nadie había conseguido llegar tan lejos en el río del tiempo como esta princesa Acadia, hija del primer emperador de la historia y sacerdotisa de la luna, Enheduanna. Pero no solo escribía poesía. Enheduanna hizo algo que nadie había hecho antes. Firmó el trabajo que había realizado. Es la primera persona de la que podemos afirmar que sabemos quién era y con qué soñaba. Soñaba con atravesar la puerta de las maravillas. He aquí un pensamiento que Enheduanna envió a más de 4000 años de distancia hasta nosotros. Es un extracto de su obra titulada Dama de Gran Corazón. Inanna, el planeta Venus, diosa del amor, tendrá un gran destino a lo largo de todo el universo. Y Uruk también fue el lugar donde se escribió por primera vez la épica historia del viaje del héroe. Antes de Batman, Luke Skywalker, Odiseo, antes que todos ellos, hubo un hombre llamado Gilgamesh, que abandonó su hogar con la intención de derrotar al tiempo. Gilgamesh buscaba la inmortalidad. Miró en todas partes. Alcanzó una sabiduría completa y descubrió todo aquello que estaba escondido. Trajo consigo una historia anterior a la gran inundación. Construyó el muro de Uruk, que ningún rey sería capaz de igualar. Lean la historia del gran Gilgamesh, un héroe nacido en Uruk que experimentó toda clase de sufrimientos, que cruzó el océano, los vastos mares
y fue capaz de llegar hasta el amanecer e inspeccionar los confines del mundo en busca de la vida eterna. En sus viajes, Gilgamesh conoció a un hombre muy sabio llamado Utnapishtim, quien le contó la historia de una inundación que había destruido el mundo y cómo uno de los dioses había enseñado a Utnapishtim a construir un arca para rescatar a su familia y a los animales. Los primeros datos que conservamos sobre la leyenda de aquella inundación se escribieron en Mesopotamia 1000 años antes de que se volvieran a contar como la historia de Noé en el Antiguo Testamento. Así que podríamos afirmar que Gilgamesh cumplió con su búsqueda de la inmortalidad. Hoy en día seguimos leyendo la epopeya de Gilgamesh y con cada lector él vuelve a la vida, al igual que todos los héroes y superhéroes que han existido y seguido desde entonces los pasos del primer héroe de la historia. Otra clase de inmortalidad. Una historia enviada de una civilización a otra a lo largo de miles de millones de años. Bien, nos está contando de lo que trataba Gilgamesh, ¿no? Esta historia de lo que de lo que estamos viendo. Bien, ahora quiero que sigamos con el texto. Vamos a seguir con el texto. Entonces ya vimos lo de la escritura, ¿no? Y la literatura, la epopeya de Gilgamesh. La escultura, ¿cómo era la escultura? Estamos viendo el arte, ¿no? Ahora estamos viendo el arte, la escritura y la arquitectura. La escultura. La religión fue un factor decisivo en la escultura de los pueblos mesopotámicos. Es decir, la escultura era una herramienta para poder comprender la religión. Las estatuas solían ser muy masculinas y representaban a reyes, dioses o altos funcionarios. Las figuras podían aparecer de pie o sentadas, pero en ambos casos mantenía la misma característica: posición frontal, falta de movimiento, rostros expresivos con ojos grandes. Parecen un poco a lo que hemos visto de Egipto. Los relieves solían realizarse sobre piedras. En ellos aparecían escenas que narraban acontecimientos importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia. Quiero que vean algunas cosas de cómo era la escultura en Mesopotamia. La glíptica mesopotámica será una de las manifestaciones artísticas más importantes. Aquí observamos un sello cilíndrico procedente de Uruk, fechado entre el 3000 y el 2750 a.C. Se conserva en el Ashmolean Museo de Oxford. Tipológicamente, los sellos de Uruk, empleados por los distintos individuos de la administración, son de tamaño algo grande, teniendo 5 por 4,5 centímetros de promedio. Las ruinas del Palacio de Mari en Siria han proporcionado estatuas de gran calidad plástica. Una de ellas es la del intendente Ebi de Mari. El funcionario se presenta sentado, con las manos cruzadas delante del pecho y vestido con el típico faldellín sumerio. Su rostro es de gran expresividad, a lo que contribuyen los apliques de lapislázuli en los ojos. La estatua es de alabastro y fue realizada en la época dinástica arcaica III, entre los años 2550 y 2340 a.C. Se conserva en el Museo del Louvre. Escultura de bulto redondo, con cuerpo asexuado y cabeza de leona, fue realizada en piedra cristalina. Está fechada a principios del tercer milenio a.C. y se conserva en el Brooklyn Museum de Nueva York. En este monstruo nos encontramos pretensiones de belleza estética, asemejándose a las figurillas que se han encontrado en las capas más profundas de Ur. Naram-Sin era el rey de Akkad entre los años 2254 y 2218 a.C. Conquistó Siria, Alepo y el Asia Menor, pero no pudo resistir las invasiones de los nómadas. Para la glorificación del monarca se levantó en Sipar esta estela en piedra arenisca,
en la que se conmemora la victoria del rey y de su ejército sobre los luyubitas, un belicoso pueblo de los zagros. La composición está presidida por 3 símbolos divinos, 2 de ellos parcialmente estropeados, centrando su interés en la figura del rey. El monarca aparece armado y adornado con la tiara de cuernos, el distintivo de los dioses. La estela sería llevada a Susa como botín en el siglo XII a.C. Actualmente se conserva en el Museo del Louvre de París. La época de Gudea va a suponer el momento de máximo esplendor de las gas, como bien pone de manifiesto la elevada calidad de la escultura conservada. Gudea dedicó buena parte de su esfuerzo a la reconstrucción de templos, de cuya decoración formaban parte las estatuas halladas. La actividad constructiva que se desarrolla en esta época nos indica una estabilidad económica y política destacable, ya que las rutas comerciales eran seguras y el Estado podía consumir productos extraños procedentes de la importación. Entre la treintena larga de estatuas de Gudea que se conocen, esta que observamos es una de las más conocidas. El en sí aparece sentado y en actitud de reverencia. A pesar del reducido canon y del acentuado esquematismo geométrico, la belleza de formas está totalmente conseguida. Procedente de Girsu, se conserva en el Museo del Louvre. Este excelente relieve, realizado en alabastro yesoso, procede del Palacio Norte de Nínive y fue realizado durante el Imperio Nuevo Asirio. La serie tiene como tema la caza de leones por parte de Asurbanipal, monarca que gobernó entre los años 669 y 630 a.C. La matanza a causa de la cacería ha sido espantosa, representando el artista a los animales revolviéndose de dolor. La leona herida tiene aún fuerza en sus garras anteriores para incorporarse, al tiempo que arrastra sus patas traseras. Bien, hasta ahí para ver la escultura y el gran nivel que tenían los mesopotámicos para la realización de esculturas. Pero no tan solo esculturas. Miren cómo era su arquitectura. Bueno, comparando con los egipcios, es bien difícil encontrar algo que supere el nivel. Pero tenemos los sigurat, ¿no? Que ahora los vamos a ver, que tienen hasta ahora una relevancia histórica importantísima a la arquitectura. Los mesopotámicos fueron grandes constructores de ciudades. Sin embargo, como utilizaban ladrillo y adobe, quedan pocos restos de sus edificaciones. En estas usaban arcos y bóvedas, 2 elementos constructivos que ellos inventaron. Es decir, ellos van a inventar el arco y la bóveda. ¿Qué es el arco? Elemento de construcción de forma curva que cubre un hueco entre 2 pilares y hace que sostenga todo un techo, por ejemplo, o la bóveda. Se forma por la sucesión de arcos y cubre un espacio amplio. Esto es una bóveda y esto es un arco, ¿no? Entonces, los edificios más importantes se localizaban en las ciudades, donde residía el rey y la nobleza. Las construcciones más características fueron los templos, los palacios reales y los zigurats. El templo era el centro de la actividad política, judiciales, económicas y sociales. Allí se tomaban juramentos en los procesos judiciales. Se almacenaba, administraba y distribuía el grano. Se elaboraban productos artesanales, se enseñaba a leer y escribir y se brindaba asistencia a los necesitados. Cerca del templo o en su interior se construían enormes torres escalonadas llamadas zigurats. ¿Qué eran los zigurats? Los zigurats tenían distintas funciones. Se usaban como observatorio astronómico y lugar de culto o centro de adivinación. Para esto servía, ¿no? Observatorio astronómico, lugar de culto y centro de adivinación. El palacio servía de residencia al rey. Con el tiempo los sacerdotes fueron perdiendo poder a favor de los reyes, ¿no? Es decir, los sacerdotes al inicio eran los más importantes, después van a ser los reyes, por los que los palacios van a adquirir mayor importancia. Las paredes interiores de los templos y palacios se decoraban con adornos de cerámica vidriada y relieves, figura de toros y leones. Los palacios de los reyes eran adornados con esculturas guerreras. Las ciudades estaban rodeadas de murallas de ladrillos con 4 puertas fortificadas. Las calles eran estrechas y de trazado irregular, y las casas se amontonaban caóticamente. En las calles de mayor anchura estaban las casas de las familias más ricas. En las zonas más aglomeradas
vivía la mayoría de la población en pequeñas casas de adobe y de techo plano. El Sigurat de Ur. Vamos a ver el de Ur, ¿no? Hemos visto varias ciudades, Lagash, Ur, Uruk, ¿no? Vamos a ver el de Ur. La ciudad de Ur fue una de las más importantes de Mesopotamia. Ocupaba una extensión de unas 60 hectáreas y en ella vivían alrededor de 25.000 personas. En Ur destacaban un sigurat de más de 200 metros de altura. No es el Palacio del Rey, el sigurat es otra cosa. Observatorio astronómico, lugar de culto y centro de adivinación. El sigurat de Ur tenía 20 metros de altura, en cuya parte más alta se van a encontrar el santuario a la diosa lunar Nana, protectora de la ciudad. Acá está el santuario, las escaleras secundarias. A este santuario se accedía por una escalera principal, ¿no? Que se unía en la primera planta con otras dos escaleras secundarias. A partir de este nivel, la escalera principal se hacía cada vez más estrecha hasta llegar al santuario superior. Se cree que el sigurat era concebido como un puente entre el cielo y la tierra. Vamos a ver, quiero que vean de lo que hacía en el sigurat. El sigurat era uno de los elementos más característicos de Mesopotamia. Muchas ciudades incluían, junto al templo de su dios tutelar, un sigurat que constaba de varias plataformas superpuestas, sobre las cuales había un templo. Los primeros sigurats los construyó Ur-Nammu, primer rey de la tercera dinastía de Ur, hacia el 2100 a.C. Estos sigurats fueron edificados en Ur, Eridu, Uruk y Nippur. En toda Mesopotamia se han encontrado sigurats en 16 yacimientos, aunque otros se conocen solo por los textos. El sigurat de Ur, uno de los mejor conocidos y cuya reconstrucción hipotética observamos, era llamado Etemenguru, casa cuya alta terraza inspira terror, siendo dedicado al dios Luna, conocido como Nanna o Sin. Contaba con planta rectangular y 3 pisos, hasta una altura total de 43 metros. 3 largas escalinatas se cruzaban en ángulo recto y conducían al templo alto. El sigurat fue construido con adobe secado al sol, así como una gruesa capa externa de ladrillo cocido. Se desconoce la naturaleza exacta de las ceremonias que se celebraban en el alto santuario. El historiador griego Heródoto, al hablar del sigurat de Babilonia, dice que allí se celebraban las nupcias sagradas de una sacerdotisa con el dios, un ritual cuya finalidad era asegurar la prosperidad del país. Bien, ¿no? Hasta acá lo importante del sigurat, ¿no? Que me parece que nos va a servir para entender lo que eran y lo que estamos viendo. Bien, entonces el siguiente tema es sobre la población, ¿no? La sociedad y la economía y los avances científicos. La sociedad y los pueblos de Mesopotamia presentaron características similares, estratificadas, ¿no? Escalones sociales, creían en numerosos dioses politeístas y basaron su economía en la agricultura y el comercio. La población. Los grupos privilegiados estaban constituidos por la aristocracia, formada por el rey, su familia y la nobleza, los que disponían de gran parte de tierra y ocupaban los cargos más altos. A este grupo también pertenecían los sacerdotes, quienes se encargaban de los rituales religiosos. Ellos vivían en los templos, poseían tierras y colaboraban en el gobierno. Entre los funcionarios van a destacar los escribas, ¿no? Escribir, de ahí viene. El resto de las personas, el pueblo, podían ser libres si tenían derechos o esclavos si carecían de ellos. Al primer grupo, al de los libres, van a pertenecer los campesinos y los artesanos. Los campesinos alquilaban las tierras que rodeaban a la ciudad y que pertenecían al rey o al templo, para los que destinaban parte de la cosecha. Cultivaban cebada, trigo, vainitas, garbanzos, pepinos. Para ello usaban arados rudimentarios. Ellos van a crear el arado, ¿no? Mire cómo era la vivienda sumeria. Escalera, ¿no? Patio central, el ingreso, cocina, segundo piso y una azotea donde descansaban. Los artesanos trabajaban en los talleres, había distintos tipos de artesanos, tejedores, carpinteros, orfebres, perfumistas. Las mujeres eran propiedad de los varones.
aunque si trabajaban, cobraban un salario menor al de un varón adulto, ¿no? La mujer en la Mesopotamia siempre ha tenido un rol menor, no era como en Egipto, que podía llegar hasta ser faraona, ¿no? Hemos visto Nefertiti o Cleopatra. ¿Cómo era la religión? Los pueblos de Mesopotamia eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Creían que el origen de todas las cosas estaban en dos fuerzas opuestas. Apsu, que era el principio masculino, origen del bien, y Tiamat, que era el principio femenino, origen del mal. Miren, lo masculino, el bien, y lo femenino, el mal, ¿no? Desde ahí habla de cómo veían al hombre y a la mujer. De la unión de ambas nacieron los numerosos dioses mesopotámicos. Los más importantes van a ser Anu, el padre de los dioses y el señor de los cielos; Enlil, el dios del aire y del viento; Ishtar, la diosa del amor, la Venus. Los dioses tenían representaciones antropomorfas, formas de seres humanos, pues poseían características humanas. A ellos se les atribuye el haberse arrepentido de crear a la humanidad e intentado destruirla mediante una gran inundación, el diluvio, lo que veíamos en el primer video, ¿no? en el que hablaba sobre Gilgamesh. El culto de algunas de estas divinidades se extendían cuando la ciudad-estado, en la que eran considerados dioses tutelares, se les imponían los demás. Este es el caso de Marduk, dios de Babilonia, impuesto como divinidad oficial al imperio babilónico. Bien, quiero que veamos el video sobre la religión antes de ver la población y la economía. No, perdón, vamos a ver primero el de la población y de la economía. Por esas tierras que cultivamos. El Estado va a controlar el comercio y va a recibir impuestos, como ya hemos dicho, no solo en los campos. En Mesopotamia tenía una base agrícola y ganadera, que se fundamentaba en estos dos elementos, la agricultura y en la ganadería. La tierra era del Estado y los campesinos ofrecían tanto al palacio como al templo una parte de la cosecha a modo de impuesto, a modo de pago por esas tierras que cultivaban. El Estado va a controlar el comercio y va a recibir impuestos, como ya hemos dicho, no solo de los campesinos, sino también de los artesanos y los comerciantes. Con estos impuestos van a mantenerse las clases privilegiadas que no trabajaban, es decir, se va a alimentar con esos impuestos y con esa parte de la cosecha que van a ofrecer tanto campesinos como artesanos y comerciantes, y con esta riqueza se van a realizar las obras de las ciudades. Obras como, por ejemplo, diques para contener y canalizar el agua, canales, canalizaciones para llevar el agua de un punto a otro, y también murallas, templos, palacios, etc. Respecto a la sociedad, habría que comentar que es una sociedad jerarquizada, es decir, está dividida en grupos donde la mayor parte de la población tendrá muy poco poder y pequeños grupos de población situados en la cúspide de esta sociedad serán los que más poder tengan. Se divide, podemos hacer una división en 4 grupos, como en este caso, aunque en otros sitios pueden aparecer más o menos grupos, pero la estructura básicamente es la misma. Y en la cabeza vamos a tener al rey y a su familia. El rey va a ser rey y gran sacerdote, o sumo sacerdote, es decir, que va a tener en su persona todo el poder político, el militar y el religioso. El poder le va a venir de los dioses, aunque no hay que confundirlo, nunca va a ser considerado un dios, va a ser una especie de representante, un enviado de Dios, pero nunca un dios, como ocurriera en Egipto. El cargo de rey será hereditario. Y por otro elemento que tenemos del grupo sería el que aparece aquí como el grupo dirigente, que va a estar formado por altos funcionarios y sacerdotes. Va a tener mucha influencia en el gobierno, mucho poder, tanto en el gobierno como en la administración, pero estarán por debajo de la figura del rey. Luego hablaremos del pueblo o del resto de la población libre, si son personas libres, igual que los otros grupos que hemos visto. El rey, lógicamente, era libre y los dirigentes también. Pero esta parte del pueblo que vamos a hablar también eran personas libres y podemos dividirlo en 2 grupos. Habría un grupo intermedio, un grupo con más poder, que estará formado por comerciantes y los escribas. Habría que destacar los escribas, ya que tendrán mucha importancia en esta sociedad, ya que no son los únicos que sabían escribir, leer y llevar las cuentas. Por lo tanto, su importancia será muy grande.
En el grupo inferior ahí encontraremos a la mayor parte de los artesanos y en los campesinos, que serán la mayor parte de la población libre. Porque luego debajo de esto tendríamos los esclavos, que tendrían el mayor número de la población, probablemente serían los esclavos, que eran propiedad personal, es decir, eran cosas, objetos que eran propiedades de sus dueños o pueden ser propiedad del templo de la ciudad o del palacio. Su origen era, normalmente venía de la guerra, es decir, eran prisioneros de guerra convertidos en esclavos o personas que se convertían en esclavos por no poder pagar deuda. Estos esclavos podían ser liberados por sus amos. Bien, pues hasta aquí el vídeo dedicado a la economía y la sociedad. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias. Bien, eso era, ahí los ha combinado economía y sociedad, ¿no es así? Nosotros hemos empezado viendo lo de la sociedad, ahora vamos a ver lo de la economía. Las actividades económicas, como vimos en el video, la base de la economía va a ser la agricultura, pero el comercio también, cuyos principales cultivos van a ser los cereales, como la cebada y el trigo. Entre las especies ganaderas más importantes, las cabras, las ovejas y los bueyes. El comercio se va a realizar en un principio por medio de trueque, es decir, intercambio de producto. Al inicio no van a tener una moneda, sino va a ser trueque. El Imperio Acadio instituyó el uso de las piezas de metal de oro y plata como moneda. Se van a comercializar y después van a tener una moneda. Primero trueque, luego moneda. Se van a comercializar metales, piedras preciosas y madera. Los avances científicos, esto es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. El uso de la rueda, miren lo que van a inventar la rueda, ya les dije sobre que el bronce, ¿no? Les dije también lo del arado, la escritura, le debemos un montón de cosas a los mesopotámicos. Como fecha de invención, los expertos coinciden en fijar el año 3500 a.C. Primero se usó como especie de torno, y años después en la construcción de carros y otros medios de transporte. Esto va a posibilitar el traslado de mercaderías y de personas. Estamos hablando de la rueda. ¿Cómo va a empezar? 3500 a.C., junto con la escritura. En la astronomía, hace más de 5000 años que los astrólogos de Babilonia se preocuparon por estudiar y conocer el cielo e identificar todas las estrellas que podían observar. Van a lograr reconocer y ubicar algunos de estos grupos de estrellas, 5 de los 8 planetas que tenemos en la actualidad. Van a crear un calendario lunar, ¿no? Nosotros tenemos un calendario solar, ¿no? 365 días. Ellos, su calendario lunar va a durar 12 meses. Un fenómeno astronómico que también observaron van a ser los eclipses, ¿no? La intersección del sol, de la luna frente a la Tierra y el Sol, los cuales llegaron a predecir, inclusive, miren, hace 5000 años, la astronomía tenía una función práctica, ya que a través de ella podían conocer la aparición de la luna, cuándo empezaban los meses y determinar las estaciones. Los astrónomos mesopotámicos tenían la obligación de informar al rey sobre sus observaciones, pues de eso dependía la organización de la vida en la Mesopotamia. ¿No? Quiero que veamos esto de aquí, del calendario que tiene que ver con la religión, que es el video que le dejé para el final. La astronomía. ¿Recuerdan la primera vez que miraron al cielo y descubrieron las estrellas? Los babilonios creían que la Tierra era un disco fijo y que el cielo era como una esfera que giraba a su alrededor una vez al día. Por ese motivo, algunas estrellas se mantenían en el mismo lugar noche tras noche. Pero luego notaron que había otros astros que sí se movían de un lado a otro sin un motivo justificable. Inmediatamente adjudicaron a esos astros poderes mágicos y sobrenaturales. Los sacerdotes dedicaron sus noches a su estudio y les pusieron nombres que hoy conocemos como Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Hoy sabemos, sin embargo, que estos astros movedizos son planetas y que se mueven en forma independiente a las estrellas, ya que orbitan alrededor del Sol. Pero los babilonios desconocían esto y aseguraban que estos 5 astros eran dioses poderosos de quienes dependía el destino de los hombres y acudían a los templos para que los sacerdotes interpreten su suerte o su desgracia. Y así fue. Estos señores fueron los primeros en elaborar los horóscopos.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los días de la semana son 7? Bueno, fueron los babilonios quienes organizaron la semana en 7 días. Hoy en muchos idiomas los días siguen guardando relación con los astros que ellos adoraban. Lunes para la luna, martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, sábado para Saturno y domingo, bueno, domingo para el Sol. La epopeya de Gilgamesh. Bien, hasta ahí era lo que quería que vieran porque el otro ya lo vimos, ¿no? Entonces, solo para terminar, ya vimos sobre la astronomía, en la matemática, cómo funcionaba la matemática para los mesopotámicos. Y usaron la numeración basada en 60 unidades, sistema sexagesimal con base 6, nosotros es base 10, que constituye el fundamento de nuestro sistema de horas, minutos y segundos. Lo podemos ver ahí, hemos heredado de ellos este sistema sexagesimal en la hora, por ejemplo, o a partir de un mismo principio dividieron en círculo en 360 grados. Sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. Mejor que algunos de ustedes, y ellos vivieron hace 5000 años, miren. Para lo cual usaban unas tablillas de simplificación. La metalurgia. ¿Cómo era la metalurgia? Ya había dicho que ellos van a descubrir el bronce. ¿Cómo lo van a descubrir? A partir de la aleación del cobre con el estaño. El material es el material de mayor empleo en la Mesopotamia, el bronce. Entre los años 1200 y 1000 a.C. se produjeron nuevos avances con el uso del hierro, ya que con este metal fabricaron herramientas de trabajo, armas de guerra como espadas, lanzas, armaduras y elementos decorativos. La agronomía, ya habíamos dicho, inventaron el arado y la incorporación de animales de tiro. Los sumerios de Mesopotamia van a desarrollar una agricultura próspera. Como la región era sumamente árida, implementaron sistemas de regadío con presas y canales para retener agua y distribuirla en los campos. Al arado le acoplaron un recipiente con semillas que caían hasta la punta, obteniendo así una sembradora rudimentaria. De este modo lograron obtener varias cosechas al año y contar con un excedente para comercializar. Ahora quiero que vean las tareas porque aquí están lo que voy a trabajar ahora sobre las tareas. Bien, la tarea. ¿Cuál es la tarea de esta semana? La tarea de esta semana, aquí está tarea 7, es un poco larga, ¿no? Vamos a empezar desde el inicio. Esto de aquí, nosotros lo hemos visto la clase pasada. Esto de aquí es a partir de esta clase. El mapa de la creciente fértil, el mapa de la clase anterior, la que vimos sobre el desarrollo, ¿no?, de Tigris y Éufrates. ¿Qué es lo que tienen que escribir? El nombre de los mares, de los ríos, los nombres de las capitales, ¿no?, donde van a estar las capitales. Colorea la zona que corresponde al imperio hitita, luego delinea con diferente color el territorio que ocuparon los imperios asirios y neobabilónicos. Acá está la leyenda. Estos son los colores que tienen que utilizar. Ya saben ustedes usar mapas, ya lo hemos visto en geografía. Explica por qué el creciente fértil fue un espacio tan disputado por los pueblos de la antigüedad. Tienes que decirnos por qué, el creciente fértil. Documentos 8 y 9, luego completan la información relacionada con la política de dominio que ejercieron los asirios y los caldeos. Política de dominio asiria y política de dominio caldea. ¿Cuáles son los documentos 8 y 9? Los que están aquí. Documentos 8 y 9. ¿No? Este de aquí. La política de dominio de los asirios y la política de dominio de los caldeos. Una vez que han leído estos dos documentos, van a poder responder lo que está en la parte final de esta primera página, ¿no? Bien, siguiente. La escritura. Lee el texto y luego responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el texto? La escritura. Igual eso, el video también hablaba sobre esto. Hace unos 5000 años surgió la escritura en Mesopotamia. Los vínculos comerciales y la necesidad de administración y gobierno estimularon su aparición. En un comienzo, los signos eran pictográficos, es decir, se empleaban dibujos para representar lo que se quería registrar. Cada uno de los 560 signos existentes reflejaba una idea o conceptos, eran ideogramas. Poco a poco se va a desarrollar una técnica que llevó a una simplificación de los signos, ya que empezó a escribir con un mismo signo conceptos afines. Por ejemplo, arado o arador. El siguiente paso va a ser dar a los signos un valor puramente fonético y utilizarlo como sílabas. Ahí ya es como el que tenemos nosotros en la actualidad.
La escritura cuneiforme fue adoptada por los pueblos mesopotámicos y de lenguas diferentes, súmeros, acadios, arameos, asirios, etc. Y se va a convertir en el sistema utilizado durante siglos en gran parte de Oriente Medio. Acá hay, miren, cuadro de doble entrada, también lo hemos visto cómo hacer esto. Evolución de la escritura pictográfica a la cuneiforme. ¿Cómo es que se va a llegar de lo pictográfico, esto es lo pictográfico, acá a lo cuneiforme? Lo pictográfico es lo más antiguo, ¿no? 3000 antes de Cristo. Cómo era la cebada, cómo era el día, cómo era la vaca, cómo era el pozo, el agua, el pez, cómo era moverse. Cómo va a ir modificándose al 2400 antes de Cristo, y al 650 antes de Cristo ya van a ser como lo que utilizamos nosotros, solamente signos con un valor fonético, ¿no? Como si fueran sílabas. ¿Qué beneficios trajo a los sumerios el invento de la escritura? Colocan acá la respuesta. Y después acá, según el texto, ahorita les digo cuál es el texto, ¿qué diferencias se observan entre las actividades que realizaban los niños sumerios del pueblo y los hijos de los escribas? Completa el cuadro. 2. Los niños del pueblo y los hijos de los escribas. ¿Cuál es el texto? Este de acá, el documento 10 que nos pide. Aquí, ¿no? Las tareas de los hijos de los mesopotámicos, ¿no? Entonces, aquí van a estar los hijos de los escribas y los hijos del pueblo. Ustedes van a tener que leerlo y colocar ahí lo que corresponde. Siguiente parte de la tarea. La literatura, ¿no? Hablamos sobre el Arca de Noé, pero habíamos dicho que tiene su antecedente más remoto en la cultura mesopotámica. Entonces vamos a analizarlo. Compara el siguiente fragmento del Génesis, documento 11, de la página, ahorita les digo cuál es. Este es el Génesis. Noé soltó el cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Y alargando él su mano, la asió y la metió consigo en el arca. Entonces, lean esto es sobre el Génesis. Y después nos dice el documento 11. ¿Por qué el documento 11? Porque el documento 11 habla no sobre el Génesis, sino habla sobre la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Y el diluvio que lo va a contar. Lo que vimos en el video, acá va a aparecer. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Es como un cuadro comparativo de dos versiones de una misma historia. El arca de Noé, del Noé judío, y Gilgamesh, ¿no? Como si fuera el castigo divino de los dioses mesopotámicos. ¿Qué similitudes tienen ambos documentos? Colocan acá. Sobre la arquitectura, hemos visto lo de Sigurats. Compárenlo con los templos actuales, las iglesias. Lee la información, esto ya lo vimos, y también hemos visto un video. Luego completa el cuadro acerca de las diferencias entre los Sigurats y las iglesias actuales. Siguiente. La religión. Ahorita les digo cuál es el documento 12 y van a responder. ¿Qué tipo de sentimiento involucraba la religiosidad de Mesopotamia? Explica qué quiere decir el autor con religión sin dogmas. Documento 12. ¿Cuál es el documento 12? Este de aquí. ¿No? El sentido de la religiosidad en Mesopotamia, de Botero 2001, miren. ¿No? Por un sentimiento de temor y respeto, léanlo y responden esa pregunta que les acabo de decir. Y para terminar, los avances científicos, ¿no? Esto lo hemos visto, lo que hemos estado leyendo, matemáticas, en astronomía, en la metalurgia, ¿no? Completa cuáles fueron los avances en agronomía, en astronomía y en metalurgia. ¿Por qué se considera que la rueda fue un invento significativo para la humanidad? Explica tu respuesta. Y lo ves acá. ¿Por qué las normas del código Hammurabi eran tan severas? Ustedes ya lo trabajaron en la clase pasada. En la actualidad se aplican castigos similares. ¿Por qué? Complétala acá. Eso es toda la tarea de esta semana, chicos. Espero que se encuentre bien. Recuerden que la semana que viene es la exposición y voy a tomar preguntas de cualquier parte que hayamos visto de Historia Universal hasta la fecha, ¿no? Están compitiendo por nota, recuérdenlo. Espero que estén bien, chicos. Les mando un saludo afectuoso
Espero que el video les haya servido para entender la clase. Nos vemos.